Bienvenidos todos a los cursos de capacitación ministerial. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba en vivo con ustedes en esta hora de la noche o del día o de la tarde. Me da mucho gusto saludarle en esta hora para continuar esta gloriosa experiencia de apartar este espacio sagrado, este tiempo, con el fin de que estudiemos la palabra de Dios. Es un privilegio, un gozo de poder estar con ustedes una vez más, con la Biblia abierta y sobre todo con el corazón preparado. Un corazón que vaya en pos de Dios. Le damos la bienvenida y en breve algunos hermanos se comenzarán a conectar y comenzaremos pues a estudiar juntos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En el Salmo 119, versículo que ahí da hermana Yania, acabando de llegar, hermana Yania, acabando de llegar de estar con mi esposa, dice el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en otro versículo dice que Él ha exaltado su palabra sobre absolutamente todo. Dios exalta su palabra. Y al pensar en la palabra, ¿en qué usted piensa? Bueno, en dos términos. Él exalta su palabra, lo que sale de su boca. Y Él exalta su palabra, el verbo. El verbo es su palabra encarnada. Es decir que cielo y tierra pasarán, ese verbo no pasará. Su palabra es para siempre. Amén. Vamos a presentar delante de Dios. Tenga su Biblia abierta al libro de Levítico. Y yo estoy dando una introducción, como es costumbre, para que usted tenga una idea más o menos de qué se trata el libro de Levítico. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el que están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y de la ciencia de Dios. Te adoramos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora que nos concede el privilegio de estudiar tu palabra juntos. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mil gracias. Yo personalmente estoy sumamente agradecido por permitirme, Padre, apartar este tiempo como una ofrenda de olor grato a ti, oh Abba, Padre Santo, Padre justo, Padre eterno, Padre lleno de misericordia. No hay nadie como tú, Señor. En esta hora mi alma te adora, te alaba, te exalta. Exalto tu santo nombre, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que te corona de favores, el que sacia bien tu boca, de manera que te rejuvenezca como el águila. Gracias, oh Dios. Presentamos este espacio sagrado que hemos apartado para ti, para glorificar tu nombre, para estudiar tu palabra. Señor, ministranos. Espíritu de Dios, ven. Espíritu Santo, por favor, ven y haz acto de presencia. Está con nosotros, yo lo sé, pero Señor, revélanos a Cristo. En tu nombre oramos, amén. Aleluya, gloria a Dios para siempre. La hermana, siempre veo a la hermana, me gozo tanto. Nuestra hermana de Japón, esa hermanita que está ahí, Karen Tari, yo no sé cómo pronunciarlo, pero el Señor te conoce. Esta mañana, pues, tuvimos una clase verdaderamente pero muy hermosa sobre el Evangelio según San Marcos. Entonces ahora
vamos a estudiar, estamos estudiando el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos los llaman la Torá. Y algunos lo califican, amén, Karen, Dios te guarde. Saluda a los hermanos allá en Japón. Gloria al Señor, el pueblo de Dios está en todas partes. Gloria al Señor. Quizá un día Dios me envíe para allá, yo estoy dispuesto a ir para allá. Amén. El Pentateuco, ¿por qué se le dice Pentateuco? Penta significa 5, teuco significa estuche, donde ponían los rollos, porque ellos no usaban, la Biblia era un rollo, eran 5 y lo ponían así, en un estuche, los 5 rollos. La Torá, los cristianos llaman los libros de la ley. A mí no me gusta esa palabra, los libros de la ley, porque Torá significa enseñanza, instrucción. Entonces cuando se dice ley, la gente como que, oh, ley, eso no me habla a mí de ley, eso es... ¿Usted entiende, hermano? La ignorancia es muy osada y tenemos nosotros que reeducarnos para que el Señor nos enseñe. En esta hora, tenga su Biblia abierta, el libro de Levítico. El libro de Levítico. Ustedes recuerdan cómo los judíos llaman estos nombres en la Biblia, ¿verdad? Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra. Y la razón por la cual la llaman Vayikra es porque ellos usan la primera palabra en el primer capítulo para nombrar los nombres de la Biblia. ¿Ok? Entonces, Vayikra significa llamó Jehová. Llamó Jehová. Porque Dios es que llama. Yo estaré explicando eso. Comparte el contenido para que otros hermanos se enteren de que ya estamos en línea. ¿Ok? Ok. Vamos, en primer lugar, quiero darle una introducción. Nosotros le llamamos, a través de muchos siglos, el libro de Levítico, o lo que tiene que ver con los levitas. Todo tiene su origen. Entonces, en primer lugar, Jacob, vamos a ir al origen de las cosas para entenderla de sus orígenes. Levítico viene de la palabra Leví. ¿Quién es Leví? Leví es el tercer hijo que tuvo Jacob. Él tuvo 12. Entonces, Lea dijo, ahora se juntará mi marido conmigo, se juntará. Y lo llamó así, juntado, unido. Leví significa unido, lo que se adhiere. Es importante, amada familia, entender los nombres. Nuestros nombres no tienen ningún significado, ¿verdad? Nosotros no pensamos, pero en la Biblia no es así. Es importante entender por qué razón esos nombres ellos fueron nombrados así. Entonces, Leví, repito, Leví es el tercer hijo. Entonces, Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat, Merari. De la tribu de Leví vienen el sacerdocio levítico. Aarón, Moisés y María vienen de la tribu de Leví.
al principio Dios había adoptado al todo, dice, todo varón que abre matriz será mío. Entonces, el primer hijo, el primogénito, Dios lo había adoptado. Pero ¿qué pasa? Que en Éxodo 32, la rebelión con el becerro de oro, recuerda, Moisés sube al monte, desciende. Entonces, ¿qué pasa? Que muy indignado Moisés arroja la tabla de la ley. Dios quiere terminar con el pueblo. Estaban en una idolatría, en una euforia carnal, idolátrica. Y Dios dijo, el que esté de parte de Jehová, vino llamado. ¿Quién está de parte de Jehová? Entonces los levitas se apartaron. ¿Entiende el significado de la palabra juntado? Ellos salieron y se juntaron a Jehová. Eso tiene un significado, porque entonces los levitas son aquellos que están adheridos a Jehová, que están sirviendo en el tabernáculo primeramente. Aarón y sus hijos, y los hijos de Leví, Coat, Merari y Gersón, eran los que desamblaban el tabernáculo, todo eso. Entonces, basado en que ellos eran esa tribu, Dios apartó la tribu de Leví para que fuesen sus ministros. Y de ahí es que viene el libro de Levítico, el libro que tiene que ver con los levitas, los sacrificios y las ofrendas. Espero que eso esté claro, ¿ok? Bien. Déjame ver qué más puedo decir. Vayikra significa, nosotros llamamos Levítico, ellos le llaman Vayikra, que significa Jehová llamó. Eso es importante porque, escuche bien, cuando Dios llama a uno, es con el fin de que uno se acerque a Él. Okay. Leví fue llamado a acercarse a Dios. No quedarse afuera como las demás tribus, no. Acercarse ¿a dónde? Al tabernáculo, al templo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, por ejemplo, Salmos de Coat? ¿Usted ha leído eso en los Salmos? ¿Quién es Coat? Un hijo de Leví. ¿Y qué hacía él? Era un adorador. ¿Se da cuenta, hermano? Eso estaba en sus genes, ¿verdad? Ok, ahora bien, vamos entonces a entrar en materia. Primeramente, en el libro de Éxodo, el Señor dice lo siguiente. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, para que tengáis comunión conmigo, traído a mí. Y le dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios anhela que su pueblo sea un pueblo de gente santa, Kadosh, Kodesh, apartado. Y para eso, Él comienza a enseñarnos esas cosas en el Antiguo Testamento, en la tipología, en el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con los levitas, con las ofrendas, todo eso. Ok, entonces, un reino de sacerdote. Si usted no lo sabía, el libro que más habla de santidad, yo me río porque es el libro que la gente no quiere leer. Mire la manera que, mire, amada familia, cómo nosotros pensamos, que Dios nos ayude. Si usted quiere aprender de santidad, usted seguramente quiere ir al Nuevo Testamento, a otro lugar, ¿no? ¿Sabe dónde habla más de santidad en la Biblia? En el libro de Levítico. El libro de Levítico es el libro que enseña cómo el pueblo de Dios debe vivir en santidad. Entonces, alguien que oye esta expresión dice, pero hermano Juan, eso estaba en el Antiguo Testamento. Ajá, sí, y no es palabra de Dios porque está en el Antiguo Testamento.
No dice la Biblia que primero es lo natural, lo simbólico, lo tipológico y que luego lo espiritual. No dice Pablo en Romanos 15:4 que estas fueron escritas para enseñarnos con la consolación, con la paciencia de las Escrituras. No dice Corintios 10 que estas fueron escritas para enseñarnos a nosotros. Y cuando dice estas, Dios bendiga al hermano Mercedes, estas fueron escritas, ¿a qué se refiere, querida familia? Al Antiguo Testamento, porque Pablo no citó el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Ay, si pudiéramos entenderlo. Las escrituras que Pablo usó era el Antiguo Testamento. Las escrituras que Juan el Bautista usó era el Antiguo Testamento. Las escrituras que usó el Mesías era el Antiguo Testamento. Entonces, algo no cuadra cuando un cristiano quiere decir o pensar que el Antiguo Testamento, eso es como para ellos. No. Toda T-O-D-A, toda escritura es divinamente inspirada y útil. Y ahí te da Pablo 4 propósitos por el cual tu Biblia, amada familia, es útil. Toda, absolutamente toda. En el libro de Génesis, Dios llama. Adán, ¿dónde estás tú? Lo llama al arrepentimiento. Le suple túnicas de pieles, Génesis 3:21. Le da la promesa redentora, el Mesías, la simiente de la mujer. Luego llama a Abraham y ahí comienza ese desarrollo del plan redentivo a través de todos los años, de los siglos. En Éxodo, Dios llama a ese pueblo ahí, en Éxodo, vemos el libro de redención, de expiación. Y entonces en Levítico, el Señor va a enseñar a ese pueblo que se encuentra con Dios en el monte. ¿Ven la secuencia? Se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Dios le da las tablas de la ley, los mandamientos, estatutos y decretos. Y ahora Dios lo va a enseñar a ese pueblo, lo va a enseñar en el libro de Levítico. ¿De qué manera? Oh, pueblo mío, yo que te he redimido y te he llamado a ser un reino de sacerdote. Tú viviste, pueblo mío, en Egipto por 400 años y aprendiste viste todo tipo de idolatría y aún practicaron algunos de vosotros. Ahora que yo te he adoptado, ahora que yo soy tu Elohim, que yo soy tu Hashem, que yo soy Jehová, que yo soy tu Dios, yo quiero que tú sepas de qué manera yo quiero que tú me adores. Dios no le da la prerrogativa al ser humano a él diseñar de qué manera él se va a acercar a Dios. Eso se llama religión. Eso se llama 43,000 denominaciones mundialmente hoy. Eso no da la talla. El hombre no puede determinar de qué manera Dios quiere que se acerque. Dios determina. Cuando en una iglesia quieren hacer las cosas a su manera, o el grupo de alabanza, y cantan salsa y merengue y bachata y todo igual. Entra un inmundo y oye eso y lo que le da ganas de bailar. O sea, porque cuando el pueblo no discierne, cuando no hay santidad, no hay sentido de agradar a Dios, de saber lo que Él le agrada. En el libro de Levítico nosotros vemos ya el tabernáculo había sido construido. Y lo que no lo saben, yo di 32 clases sobre el tabernáculo. El estudio más extenso que yo he dado durante mi servicio a Jesucristo ha sido ese. 32 clases. Están ahí, en esta página. Eso tiene que estar abajo. Hace ya como un mes de eso, creo que fue. Entonces, el libro de Levítico enseña esta parte
Y a ver si lo puedo proyectar. ¿Lo ve ahí? No creo que no se puede ver. A discernir en la parte de abajo. Creo que no se ve. Aquí dice, sí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, por eso que usted lee, por ejemplo, en el libro de Levítico, le da una bienvenida a nuestra hermana Mayris desde México. En el libro de Levítico, el Señor le enseña a su pueblo cómo hacer distinción en aquello que es profano y aquello que es santo. Pero es que usted ve el principio de separación. Una de las cosas que debemos de aprender de nuestro Elohim, de nuestro Dios, del Eterno, es que Él es un Dios que no mezcla lo precioso con lo vil. Mire esto. En Génesis, separa la luz de las tinieblas, separa la tierra seca de los mares, separa los primeros 6 días de la semana del séptimo día de la semana, el día de reposo. Separa los animales puros y limpios de los animales inmundos. Separa a Israel del resto de todas las naciones. Separa. Es el Dios de separación. Y ser pueblo de Dios significa ser un pueblo separado, familia. Nosotros no podemos actuar como los impíos. Nosotros tenemos que vivir un pueblo separado. No dije aislado, dije separado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos participar de las obras de las tinieblas. Debemos reprenderlas. ¿Ok? El tema de ese libro es la adoración. Reitero, ¿de qué manera el pueblo que fue rescatado de un cautiverio de 400 años viviendo en idolatría, ese pueblo entonces, ¿cómo vas a adorar? Entonces, nosotros, hermano Juan, ¿y qué puedo yo aprender como creyente del libro de Levítico si yo no soy, si la Biblia fue dada para nosotros, pero no a nosotros, como usted dice, y yo no soy israelita y entonces, si nosotros pensamos así, estamos pensando que Levítico es un libro que está de más. No, el libro no está de más. Ese libro es para enseñarnos a vivir en santidad. Ese libro es para enseñarnos que es un Dios celoso. Es un Dios que separa a su pueblo. Es un Dios que los llama. Es un Dios que le dice que lo primero que van a hacer es traerme 5 ofrendas. 3 voluntarias y 2 obligatorias. Ya eso lo estudiamos. Es un Dios que mató a los hijos de Aarón cuando vinieron y trajeron fuego extraño. Yo estuve estudiando algo hoy y dice que el fuego extraño era que como yo estaba en Egipto y ellos ofrecían cosas extrañas a dioses extraños, ellos vinieron y quisieron hacer lo mismo con Dios. Es una opinión. Y Dios lo mató. El punto fue que mezclaron lo precioso con lo vil. Es un Dios que cuando alguien quiso tocar el arca porque se estaba tambaleando, Dios lo mató. Así de santo es Dios. Y vamos a decir que el libro de Levítico no tiene nada que ver con nosotros. Okay. El escritor fue Moisés. En el año aproximadamente, esa fecha aquí, todo lo que usted ve en el libro de Levítico tomó un mes. Mira este dato del libro de Levítico, familia. En los otros libros de la Biblia, Génesis, Dios viene y le habla a un hombre y luego no le habla a otro. Él habla aquí. Esporádicamente Dios está hablando en Génesis a diferentes personajes.
a Adán, a Noé, ¿ok? Abraham, Isaac, pero no todo el mundo. En el libro de Éxodo, Dios está hablando, pero en el libro de Levítico, todo el libro de Levítico, Dios lo dictó. Mire esto. En el libro de Éxodo, Dios está en el monte Sinaí. ¿Dónde se encuentra Dios en el libro de Levítico? Aquí. Él se encuentra en su trono, en el arca. ¿Qué significa eso? Que ya Dios reclamó su casa, su espacio sagrado, el arca. Que ya Dios vino a morar. Las 12 tribus están alrededor. Las 12 tribus están alrededor. Y Él va a morar en medio de su pueblo. ¿Entendemos eso? Vamos a ver si lo captamos. En medio, en el sentido geográfico, que Él está aquí. Pero también en medio, que estaba con el pueblo. Hacía acto de presencia con el pueblo. Que dice la palabra cuando, mira, y el verbo se hizo carne y habitó. ¿Sabe cómo dice la palabra habitar? ¿Cuál es la palabra que se usa en hebreo? Mishkan, que es la misma palabra de tabernáculo. ¿Cuántos lo entienden? Mishkan. Yo voy a morar. Ahora, el tabernáculo de Dios es Cristo y Él morará con vosotros. Y luego que Él se va, que nos prepara, que dice, yo tengo que irme, pero enviaré el Consolador. ¿Y qué dice? El cual Mishkan con vosotros. Qué precioso, ¿no? Morará. En este momento, nosotros estamos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Uno está en México, yo estoy en Nueva York, otro está aquí, allá, en Chile, en Japón, nuestra querida hermana Karen está en Japón. El Espíritu de Dios está allá con Karen en Japón. Está con nosotros aquí en Nueva York. Está en México. Por el Espíritu de Dios infinito está con nosotros. A Él sea la gloria. El libro de Levítico tiene un tono instructivo, enseñarnos cómo adorar. Mire esto. Esto es importante, familia. Esto es importante, mire esto. En el libro de Levítico, nada, está subrayada la palabra nada, es dejado para la creatividad del hombre. Todo, T-O-D-O, es por su diseño. Todo es por su diseño. El tabernáculo, Dios dio la medida, haz conforme al diseño. Luego que se hace la casa, no para Israel, la casa es para Dios, para Él morar dentro de ella. El Mishkan, la morada. Luego que es construida, el Señor viene y desciende del monte Sinaí y su gloria llena ese lugar y Él reside ahí. De manera que todo lo que tiene que ver con su casa, por ejemplo, yo estoy aquí, yo digo a mi esposo, este es mi espacio sagrado, esta pieza, esta habitación es la oficina donde yo trabajo, hago mi obra, donde yo estudio, donde yo tengo todos mis libros, todas mis cosas. Entonces, esto está decorado a mi diseño. Yo pongo las plantas que yo quiero, yo pongo cosas. Mi esposa, o sea, eso es algo como yo quiero, según mi diseño. De aquí para allá, pinta lo que tú quieras, pon las cosas como tú quieras. Ok, eso somos nosotros. ¿Qué usted cree de Dios? ¿Usted cree que Dios se va a adorar y que Él le va a decir, haga como usted quiera?
como usted tu perverso corazón, adórame como tú quieras. El culto, hazlo como tú quieras. Enseña, hazlo como tú quieras. No es así. Tiene que ser, como Él dice en su santa palabra, absolutamente todo. Por eso es que la iglesia está en gran parte completamente, es un cuerpo nubuloso, es un cuerpo fragmentado, es un cuerpo que el Señor le causa gran dolor al ver cómo está su esposa, su novia. Bien. Quiero darte ahora un bosquejo para que usted vea cómo el libro de Levítico se divide. De qué manera el libro de Levítico se divide. Para que usted tenga una idea, porque si un día usted decide estudiarlo, yo espero que el Señor le motive a estudiarlo. Por ejemplo, el capítulo 1 al 7, leyes del sacrificio aceptable. ¿Cómo son esas leyes? ¿Cuáles son los animales? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a degollar? ¿Qué va a hacer con la sangre? ¿Qué va a hacer con la ceniza? Todo lo que tiene que ver con eso. Capítulo 8 a 10, leyes del sacerdocio. Las leyes para aquellos que eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, cómo ellos iban a proceder. Capítulo 11 a 16, leyes de la limpieza aceptable. Ritos de purificación, etc. Todo eso es con el fin. Son lecciones objetivas para enseñar al pueblo lo que tiene que ver con la santidad. La palabra santo aparece en ese libro más que en todos los libros de la Biblia. 17 a 27, leyes de la vivencia aceptable. Cómo ese pueblo ha de vivir. Bienvenido, hermano Santos Torres. Estamos en el curso El Pentateuco y estamos en el libro de Levítico dando una introducción a dicho libro. Levítico, capítulo 1 al 17, leyes del acercamiento aceptable a Dios, que tiene que ver con sacrificio. ¿Cuáles son las leyes aceptables, los sacrificios? ¿Cómo ese pueblo se había de acercar a Dios? En el caso nuestro, ¿qué dice la palabra? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo, aceptable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, en adelante. Levítico capítulo 18, 27. Las leyes del caminar aceptable con Dios. O sea, ¿cómo te acerca a Dios? ¿Cómo te acerca a Dios? ¿Cómo camina con Dios? ¿Se da cuenta de la importancia de estudiar el libro de Levítico? Ok. Habla de la culpa y del pecado. En el libro de Levítico vemos cómo Dios puede ser propicio a su pueblo. Propiciatorio. ¿Entiendes? Propiciatorio. La tapa de arriba del arca, donde una vez al año el sumo sacerdote iba con la sangre, Yom Kippur le llaman, y propiciatorio en hebreo es caporet, que significa cubrir. Y esa tapa que tiene los dos ángeles, a ver si yo lo puedo mostrar. Déjame ver. El propiciatorio, déjame ver si lo encuentro. Aquí. No, todavía. Aquí está. Mire. ¿Te ve? Ese propiciatorio. Caporet, ¿lo ves? Cubrir. Entonces, el día de expiación, el sumo sacerdote Aarón tomaba uno de los machos cabríos, lo degollaba, cogía la sangre y lo ponía en los cuatro esquinas y rociaba. Dentro, aquí, había tres cosas. El arca de testimonio. ¿Qué había ahí adentro? Y ahora estudiamos, familia.
la tabla de la ley, una urna de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Estaban dentro de ahí. Entonces, en el libro de Levítico, el Señor le enseña a su pueblo cómo yo, un Dios santo, santísimo, que lo amo como ustedes no tienen una idea, pero que aborrezco el pecado. Entonces el Señor dice, el problema es que yo soy muy santo, yo soy santísimo. Y el problema que tenemos ustedes y yo es que ustedes aman el pecado. Ustedes son pecadores. Pero a pesar de que son pecadores, yo los amo. Entonces, ¿de qué manera un Dios santo que aborrece el pecado va a aceptar a un pueblo que quiere pecar, que ama el pecado? Entonces Dios comienza a educarle de qué manera apartarnos del pecado, de qué manera irnos acercando a Él paso a paso, poco a poco, con los sacrificios, con esto. Y Él es un educando al pueblo de Israel. ¿Okay? Usted lo ve ahí, ¿verdad? Las tablas, la urna de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ok. Entonces, seguimos aquí. Santidad. Esa es la palabra. Que viene de la palabra Kodesh. La palabra santidad aparece por primera vez en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Moisés iba con las ovejas en el desierto de Madián y él vio la zarza que ardía y no se consumía. Y dijo, iré yo a ver esta gran visión. Porque la zarza está ardiendo y no se consume. Y el Señor le habla de en medio de la zarza. Y le dice, quítate los zapatos. Quítate las sandalias. Porque la tierra donde pisa, Kodesh, santa, apartada. Eso es un espacio sagrado, porque un espacio sagrado es cuando Dios toca, visita ese lugar. Tengo grata noticia para ustedes, amada familia. Nosotros somos un espacio sagrado. ¿Cómo así? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y Él nos anhela. Vosotros son templo. Un templo es un espacio sagrado. Un templo es un espacio sagrado. Es un lugar donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros colectivamente somos el Kodesh Mishkan. Mishkan Kodesh. Tabernáculo sagrado, tabernáculo santo. Nosotros. ¿Sí? Usted no se sentía así. Porque es por sentimiento, es por lo que Dios dice. Ok, ahora bien. Ahora, esta clase, entrando en materia, esta clase tiene 5 puntos principales. ¿Ok? El primero es este. Yo expliqué el origen del nombre Leví, el tercer hijo. El tercer hijo de Jacob. El origen del nombre está en Génesis 29, 32 y 34. ¿Lo ve aquí? Cuando
ahora se juntará mi marido porque yo le he dado este tercer hijo. Y le puso por nombre Leví, que significa adherido. Significa unión. Se unirá. Significa unión en el sentido de un casamiento. Unido a. Mira lo que significa unido a. Eso es importante que uno lo entienda. Estos fueron los que se unieron a Dios. Él los apartó. Y se unieron. Hubo un casamiento espiritual entre la tribu de Leví y los demás. El creyente, ser creyente, es unirse, estar adherido. Quizá esto le ayude a entenderlo un poquito más. El que se une al Señor. ¿Qué dice? Un espíritu es con Él. Unión. Otra idea. Cuando un hombre se une a su mujer y dice, y los dos serán una sola carne. Leví fue uno con el Señor porque tuvo celo. Nosotros debemos tener celo, que nosotros ardientemente por las cosas espirituales. A veces yo no veo el celo con los hermanos. A veces hay una actitud como friolenta de nosotros, que no tenemos ese fervor, esa efervescencia por las cosas espirituales. Nos dice Filipenses 3:3, lo que en espíritu sirven al Señor, lo leímos esta mañana. Es una especie de casamiento. Punto número 2. Levítico. La primera palabra de Levítico, que es Vayikra, una palabra. Vayikra significa llamó Jehová. Desde el tabernáculo de reunión. Vayikra, llamó Jehová. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios llama a aquellos que Él quiere que se acerquen a Él. Él los llama y uno responde, y el propósito de cuando Él llama tiene un solo propósito: acercarnos a Él. Él no te llama y te queda allá lejos, no. Llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda cuando Samuelito estaba en el templo, allá en Silo, y Elí, mira mi hijo, acuéstate, yo no te he llamado, mira mi hijo, acuéstate, yo no te he llamado? Entonces Elí dijo, es Dios que está llamando a este muchacho. Mira, Samuelito, cuando tú oigas esa voz otra vez, dile, habla al Señor, que tu siervo escucha. Y ahí Dios se le reveló a Samuel. Entonces, ese llamado es para que nos acerquemos. Ese llamado es para que le ministremos. Ese llamado es para que seamos pueblo de Dios. ¿Lo ves? El llamado al servicio divino. Ok. Vamos a verlo en Marcos. En el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, donde estábamos esta mañana, para que usted vea esto. Porque a veces uno dice las cosas en el Antiguo Testamento, lo cual es el orden divino, porque el Antiguo Testamento o los libros, esa palabra Antiguo Testamento aún está inapropiada. Antiguo Testamento. O sea, Dios llama a su Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Dios llama a su palabra así, Antiguo y Nuevo Testamento. Para que piense solamente. Piense eso. O sea, Dios llama, este es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es para Israel, esto es para la iglesia. Así es. Mire esto. Marcos capítulo 3 dice lo siguiente. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así.
llamó Jehová a la tribu de Leví. Llamó Jehová a los discípulos, a lo que él quiso. ¿A quiénes quiso Dios allá en esos 32? A la tribu de Leví. Llamó Jehová a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que se acerque. ¿Y qué hicieron los discípulos? Vinieron a él. ¿Qué hizo la tribu de Leví? Vinieron a él. ¿Y para qué la llamó? Para que estuviesen con él. ¿Qué significa eso? Tener comunión con él, estar con él. Mire, querida familia, lo más importante que Dios quiere de nosotros es que estemos con él. ¿Usted sabía eso? Lo más que Dios anhela de nosotros. Oh, bendito sea el Señor. Y qué poco tiempo le dedicamos a él. Qué poco tiempo le dedicamos a él. No hay eso del Salmo 42, porque como el siervo brama por la corriente de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando prenderé y me presentaré delante de ti, fueron mi pan, mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decía, ¿dónde está tu Dios? Lo que más Dios anhela, oiga esto, mire qué contradicción, lo que menos anhelamos muchas veces es estar con Dios. La tiranía de la urgencia. Los hijos, el trabajo, el esposo, la esposa, la compra, la diligencia, la cita médica, corre para allí, corre para acá. Oh, el teléfono, oh, ay. Ahí sí, tiempo. Y no nos apartamos. ¿Qué acontecería en nuestras vidas, querida familia? Mire esto, ¿qué acontecería en su vida? Si usted dice, ok, hasta aquí llegué yo con esta vida así que yo vivo. Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, con tu ayuda. Yo voy a determinar, a partir de este momento, apartar cada tiempo que yo tenga tiempo. Y cuando no lo tenga, lo voy a buscar para yo estar contigo. Me voy a encerrar, si vive solo o sola, en cualquier lugar. Pero si vive con gente, me voy a encerrar en un rincón de la casa, con mi Biblia abierta, para leer y meditar en tu palabra y orar contigo. 10 minutos aquí, media hora aquí, 30 minutos aquí, en el break, en el trabajo. Eso es constantemente con la palabra. Hermano, a propósito, Dios no necesita eso. Dios es muy feliz en nosotros. El ser más feliz del mundo es Dios. Dios nunca se frustra. Dios siempre está contento. ¿Sabe? Porque sabe que él no hay nadie como Él. Él es el totalmente diferente. No hay un santo como Él. Él lo sabe y no hay nadie. No tiene rival. Él no tiene necesidad. Él no necesita comer, dormir. Él es Dios. Mas, sin embargo, ese Dios desea, oh, bendito sea el Señor, tener comunión conmigo, habla conmigo. Mi hijo, ven, habla conmigo, mi hijo. Deja lo vano, deja las excusas. Luego que están con él para enviarlo a predicar. Okay. Es un llamado divino. Voy a tomar el tercer punto porque es un solo versículo y lo voy a dejar ahí. Un solo versículo. Entonces mañana, Dios mediante, a las 7, voy a tomar el punto 4 y 5, que son breves también. ¿Ok? Solamente voy a tomar un solo versículo que está, me acompañen por favor, y ahí concluimos Ezequiel 44. En el libro de Ezequiel. ¿Está conmigo? No te canses. 44.
En el libro de Éxodo, primeramente, yo te voy a relatar algo. Déjame ir acá a algo que yo quiero que ustedes vean. Déjame encontrarlo. Aquí está. Okay. En el capítulo 28 del libro de Éxodo está la vestidura sagrada. La vestidura sagrada de Aarón, el primer sumo sacerdote. Nosotros estudiamos eso cuando estudiamos el tabernáculo. Okay. La vestidura sagrada. Cada pieza de la vestidura sagrada con que él fue vestido tiene un significado. Ya yo no lo voy a explicar porque yo lo hice ya en los estudios del tabernáculo, 32 clases que dimos. Solamente voy a decir rápidamente que lo primero que esa vestidura tenían, que llama la atención, es este turbán con la lámina de oro que decía Santidad a Jehová. Tenía dos hombreras aquí. Y ahí tenía unas piedras preciosas con 6 y 6, los nombres de la tribu de Israel, los hombros. Tenía aquí, esto llamado un pectoral, con 4 hileras, 3 piedras, 3 por 4, 12, o 4 por 3, 12, como usted lo quiera ver, que son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, cuando Aarón entraba al tabernáculo, él podía entrar al lugar santo, pero el Señor le dijo, mira, no entre constantemente al lugar santísimo. No crea que esto no es común. Le dijo, una vez al año va a entrar. Entonces, cuando él entraba el pueblo completo, porque llevaba la carga, al tener los nombres, la carga de ese pueblo, él lo llevaba, como dice Isaías, habla de sus hombros, en Isaías 9, de nuestro sumo sacerdote, usted lo ha leído. Entonces, al estar en el pecho, lo lleva en el corazón, símbolo de Cristo. Entonces, la vestidura sagrada, Cristo fue investido. Usted lo ve en el libro de Apocalipsis con esa vestidura que aunque el cristianismo lo pinta con una ropa casi romana, no era una ropa romana que él tenía. Pero él era judío. La vestidura que tenía que tener algún tipo de ornamento judío, porque él era judío, él no era romano. Entonces, bien, yo dejo eso ahí, que Dios nos dé entendimiento. Ahora, yo quiero volver, aquí está otro, ¿verdad? Quiero volver a donde estaba, de aquí. Aquí en el libro de Deuteronomio, Ezequiel 44, versículo 19, dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de puerta, al pueblo, cuando el sumo sacerdote salga de ministrar a Dios, dice, se quitará la vestidura con que ministraron. Se quitarán la vestidura con que ministraron. Oiga esto. Y la dejarán en las cámaras del santuario. Y se vestirán otro vestido para no santificar al pueblo con sus vestiduras. La vestidura es un espacio sagrado. O sea, al estar en la presencia de Dios, la santidad se transmite. Usted no sabía eso. Por eso era que no se podía tocar. Un inmundo iba a tocar algo santo, iba a pasar eso. No, tenía que morir. Entonces, esa vestidura sagrada la tomaba y la ponía ahí. Y luego, cuando salía, se ponía la ropa común y corriente, solamente cuando ministraba al Señor. Al ministrar al Señor, tenemos vestiduras sagradas. La vestidura sagrada no son estas cosas que tenemos aquí, la ropa. Se está hablando de la santidad del Señor en nosotros.
La santidad del Señor tiene que estar sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser mujeres y hombres santos. Jovencitas santas. Somos ese pueblo santo. Y todo ello para consagración. Para consagración. Exactamente. Cuando salgan al acto exterior, se quitará las vestiduras con que se vestieron, las dejarán en las cámaras. O sea, era separado. ¿Usted está entendiendo? Las vestiduras sagradas estaban separadas de la vestidura inmunda. Las vestiduras sagradas no podían estar en lugares que no eran sagrados. ¿Me explico? Él entraba, se ponía esa vestidura sagrada, porque estaba en un espacio sagrado, delante del totalmente santo. Al salir, todo tiene que ver con separar. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender un poquito el libro de Levítico. Mañana tocaremos el punto 3 y 4. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sumamente agradecido por tu presencia en esta noche y por compartir esta enseñanza sobre el libro de Levítico. Cuántas enseñanzas, Padre, que mucho tenemos que aprender, Padre Santo. Abba Kadosh, Padre Santo, enséñanos, corrígenos, amonéstanos. Que en todas las cosas, Señor, tú seas muy glorificado. Bendice, Padre, a tus hijos y a aquellas personas que han de ver o escuchar este estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le quiero pedir a todos, mañana, Dios mediante, déjame poner esto aquí, déjame un segundo, aquí. Mañana a las 11, no, a las 11 no, mañana posiblemente, bueno, mi esposa me dice que el vuelo es un poquito más temprano. Ustedes pueden chequear mañana a las 11. Si no me ven por ahí, traten, porque es que voy al aeropuerto, que mi esposa tiene un viaje a otro estado y la voy a llevar al aeropuerto. Entonces yo voy a regresar para acá. Si llego a tiempo, comenzaré. Si no, comenzaré más tarde. Yo quiero que usted lo sepa, porque si usted no lo ve y demás. Así que hoy comencé un poquito más tarde porque me despedí de ella llevándola a cenar a un restaurante que a ella le gusta. La llevé a comer, a compartir con ella y demás. Así que Dios bendiga a la hermana Cristina. Ya hemos terminado. Vea el estudio de Levítico, primera parte. Mañana a las 7 daré la segunda parte. Y posiblemente entremos en el libro de Números, que es el próximo libro de Pentateuco. Mañana, Nilda Olivo, saludos. Bella tus hijas y tus nietos. Querida hermana, Dios te guarde. Mañana estaré dando el libro de el Evangelio según San Marcos. Ya estudiamos el Evangelio según San Mateo, Marcos, y vamos a entrar al libro de Lucas, el tercer Evangelio. Lucas, mañana a las 11 por ahí de la mañana. Así que, hermanos, Dios los bendiga mucho, un abrazo, comparte el contenido y nos estaremos viendo. Que tengan todos una bella noche. Paz del Señor, el shalom para